Hola, bienvenidos a otra clase complementaria de anatomía para alumnos de la carrera de Instrumentación Quirúrgica de la Facultad de Medicina. Mi nombre es Ricardo y a continuación voy a hablar sobre columna vertebral y describir cada uno de estos puntos. Bien, acá vemos imagen de columna vertebral, vista lateral izquierda, una vista posterior. La columna vertebral es una estructura ósea que va a estar formada por 33 a 34 vértebras superpuestas, de las cuales vamos a ver que entre 9 y 10 son vértebras fusionadas para formar dos huesos, que son el sacro y el coxis. Y esa diferencia se va a dar, la diferencia entre que sea 34 o 33, se da en el coxis, que está formado por la fusión de 4 o pueden ser 5 vértebras coxígeas. La columna vertebral se extiende desde cefálico a caudal, es decir, desde C1 al vértice del coxis, y se ubica posterior o dorsal al tronco. Va a ser atravesado por el plano sagital mediano. Es una estructura resistente, flexible, y las funciones están dadas en parte por las características de estos huesos, de las vértebras, ya que son huesos irregulares. Gracias a esta característica, la columna vertebral va a tener funciones de soporte por parte del cuerpo, de movilidad por parte de sus apófisis que sirven de brazos de palanca y de protección gracias a las láminas que presentan estas vértebras. Todo eso me va a proteger también a lo que es, obviamente, la médula espinal y todo lo que contenga. Ahora, a las vértebras las vamos a encontrar ubicadas en regiones diferentes, por eso toman el nombre de cervical, torácica, etc. En la parte cervical tenemos 7 vértebras, en la parte torácica 12, en la parte lumbar vamos a encontrar 5 vértebras y en la parte sacro y coxis vamos a encontrar dos huesos distintos que es el producto de la fusión de vértebras. En el caso del sacro, 5 vértebras y en el coxis 4 o 5 vértebras. Esa fusión, recordar que es una sinostosis. Ahora, la columna a estos huesos, a estas estructuras, la vamos a encontrar según las clases que tengamos que ver acá en más. Vamos a ver que la parte cervical, cuando hablemos de cuello, vamos a hablar de vértebras cervicales. Cuando hablemos de caja torácica, hablaremos de vértebras torácicas. Cuando estemos en la clase de abdomen, vamos a hablar de vértebras lumbares. Y cuando estemos en pelvis, ahí vamos a ver a lo que sería las vértebras pélvicas, que sería en parte el sacro y en parte el coxis, fusionados por sus vértebras correspondientes. Tener en cuenta que la columna vertebral no es una estructura rectilínea. Esta columna vamos a ver que presenta curvaturas, de las cuales se ponen en manifiesto en una vista lateral y no en una vista anteroposterior. Entonces, las curvaturas que se pueden ver en una vista lateral, vamos a hablar de curvaturas anteroposterior. Es decir que vamos a ver que se van a formar lo que se llaman concavidades y convexidades.
En el caso de la parte cervical, vamos a encontrar una concavidad posterior, al igual que en la parte lumbar, una concavidad posterior. Con lo cual tendremos una convexidad anterior. A esa concavidad posterior la vamos a encontrar como lordosis. En cambio, en la parte torácica se produce una concavidad anterior, al igual que a nivel sacrococcígeo. A esa concavidad anterior, torácica y sacrococcígeo, la vamos a encontrar como sifosis en cada una de esas regiones. Lordosis cervical y lumbar, sifosis torácica y sacrococcígeo. Que la columna a esos niveles se incurva hacia posterior o hacia anterior. ¿Por qué se producen estas curvaturas en el embrión? Lo que sucede es que se genera una flexión ventral del embrión, lo cual va a dar origen a lo que será una sifosis primaria, que es lo que se pone en manifiesto en el adulto, digamos, ya en el desarrollo, ¿no? Más que nada, antes. Entonces va a adquirir esta forma de flexión ventral en lo que sería la parte de la sifosis sacrococcígea y torácica. Ahora, estas son las curvaturas primarias, las que se forman primero, producto de la flexión ventral del embrión. Luego, lo que se va a formar son las curvaturas secundarias, que son las lordosis cervicales y lumbares. Esto es consecuencia del desarrollo muscular del feto. ¿Bien? Entonces, acá les dejo, para que tengan en cuenta, las curvaturas normales, las anormales, causas. Bien. Ahora, dentro de las causas, que es variado, lo que marqué en negrita, importante y algo que es evitable, bien, de todo esto, que es la postura incorrecta. Puede provocar alteraciones de la columna vertebral. Acá tenemos en la imagen de las curvaturas normales y anormales. En el caso de las curvaturas normales, lo que sería la curvatura antero-posterior, estas se ponen de manifiesto y se pueden ver. Recordar las lordosis cervical y lumbar, con una concavidad posterior, la sifosis torácica y sacrococcígea con una concavidad anterior. En la otra posición, digamos, en esta que sería la vista posterior, en este caso son poco marcadas estas curvaturas y se da en la región torácica, con una pequeña desviación cóncava hacia la izquierda, y eso se debe al predominio funcional de los músculos del lado derecho, que en la mayoría serían personas diestras. Ahora, cuando son anormales las curvaturas, vamos a hablar de lordosis y de sifosis. En el caso de la sifosis, se produce, digamos, como una curvatura exagerada, ¿no? Donde podemos encontrar que el tórax está encorvado hacia anterior, de forma exagerada, a lo normal. Y en el caso de la lordosis, vamos a encontrar que la columna lumbar se incurva hacia atrás. ¿Sí?
Es decir, que las curvaturas van a ser anormales cuando son exageradas estas curvaturas o bien si desaparecen las curvaturas, que son casos de curvaturas anormales. A estas curvaturas, vamos a encontrar, en el caso de a nivel torácico, se forma una joroba, ¿no? En la parte posterior. Para evaluar a las curvaturas, se le pide al paciente posición, puede ser en flexión de columna o en posición erguida y se evalúa lo que es el dorso y el perfil. Vemos en esta posición en flexión de columna cómo esta línea a nivel de lo que sean las apófisis espinosas de las vértebras, acá está bien, en este caso no, hay concavidades, ¿no? Hacia un lado y se ve una prominencia de la zona escapular. Acá, de pie, muestran cómo se trazan líneas y para marcar los desniveles de las articulaciones y también donde se evidencia la prominencia de parte de los huesos, en el caso de la escápula. En el caso de las escoliosis, se produce una desviación lateral de la columna con rotación de las vértebras, que esto se puede ver en una radiografía anteroposterior de columna. Ahora, terminado las curvaturas, vamos a hablar de vértebras. Vértebras, en cuanto a las funciones, ya dije al principio que tiene, como son huesos irregulares, tienen funciones de soporte, brazo de palanca y medio de protección. Una vértebra tipo. ¿Qué es una vértebra tipo? Es aquella que se utiliza como modelo general y va a presentar un cuerpo anterior, un arco hacia posterior y entre ambas partes el foramen vertebral. Luego, el foramen vertebral, digamos como que la superposición de muchos foramen, de todos los forámenes vertebrales, van a generar lo que es el conducto vertebral. ¿Bien? Eso recuerden que es un conducto que se va a extender desde el foramen magno hasta lo que es el hiato del sacro. ¿Bien? Ahora es conducto, pero cuando juntamos todas las vértebras, ahora es un foramen, perdón, y cuando se juntan todas las vértebras, forman un conducto vertebral para donde se va a alojar la médula espinal con la meninge, etc. Y vasos también. Entonces, también vamos a encontrar que desde el arco van a partir apófisis hacia ambos lados. Entonces, vamos a hablar de las partes de una vértebra tipo. Más allá del cuerpo y del arco, vamos a tener, como decíamos, el cuerpo con caras superior y una cara inferior, de superficies aplanadas, horizontalmente. Tenemos un arco formado por el pedículo hacia anterior y la lámina hacia posterior. Y de este arco van a partir, tenemos entre medio las apófisis articulares hacia ambos lados, con carillas articulares superiores e inferiores para articular con las vértebras hacia superior y hacia inferior. Vamos a encontrar también hacia ambos lados de las apófisis articulares las apófisis transversas, que tienen una disposición horizontal y transversal. También encontramos hacia posterior la apófisis espinosa, y esta apófisis la podemos encontrar horizontalmente o también inclinada un poco hacia abajo. Y entre ambas partes el foramen vertebral, que junto a la superposición de los otros forámenes van a formar el conducto vertebral, donde se aloja la médula espinal
Y como decía hace un rato, se extiende desde el foramen magno, que es parte del hueso occipital, hasta el hiato del sacro. Bueno, acá les dejo las partes de las que recién estuvimos hablando. Características individuales de las vértebras cervicales. Vamos a ver que se da en C1, C2, C6 y C7. Esto es breve. Acá les dejo una teoría para que tengan en cuenta. En la parte de C1 del Atlas tenemos que no presenta cuerpo, no tiene cuerpo. En la segunda, que es el axis, presenta un diente que sirve para articular con el Atlas. La sexta va a presentar un tubérculo en su apoyo transversa, que es un punto importante para la compresión de la arteria carótida común en una cirugía. Y la séptima es una vértebra de transición. Esta vértebra tiene como característica es que su apófisis espinosa no se divide, no se bifurca. Y además que es una apófisis espinosa prominente. Va a tener características de vértebra torácica. Por eso es de transición. Vamos a hablar solamente del atlas y del axis. En el caso de estas características individuales, tenemos el atlas, ya están marcadas las vistas y el axis, marcada acá está el atlas articulando con el axis. Tenemos que el atlas presenta masas laterales, es decir, hacia ambos lados, y estas masas van a tener carillas articulares superiores e inferiores. La carilla superior va a ser una carilla cóncava, elipsoidea, que sirve para articular con los cóndilos del occipital. Y las carillas inferiores es aplanada, sirve para articular con la superficie y las carillas articulares del axis, que se encuentra por debajo del atlas. Ahora, estas masas laterales se unen entre sí mediante los arcos, el posterior y el arco anterior. Tenemos apófisis transversas hacia ambos lados de las masas laterales, que va a estar perforado por el agujero transverso, agujero o foramen transverso. Por ahí va a pasar pasan las arterias vertebrales. Van a pasar por, digamos, desde C6 a C1. ¿Bien? Y no por C7. Tenemos carillas articulares para el diente o apófisis odontoides del axis, la carilla del axis. Acá tenemos la carilla a nivel del arco, se va a articular, acá está articulando. Recordar que formaba una articulación, digamos, que sería cilíndrica, ¿no? Que permitía los movimientos de rotación hacia ambos lados. Tenemos también ligamentos, el ligamento transverso del atlas que se va a insertar en los tubérculos del atlas hacia ambos lados, en disposición transversa, de lado a lado. También permite los movimientos junto con la cara anterior, digamos, de esta superficie del atlas, los movimientos para el axis, para el diente del axis. Acá tenemos las demás referencias. Características generales de las vértebras cervicales, vamos a decir que presenta un cuerpo en el cual sus diámetros, el transversal va a ser mayor al anteroposterior. Además, hacia ambos lados y hacia superior de los cuerpos va a presentar apófisis unciformes que tienen forma de gancho, y hacia inferior, hacia ambos lados de los cuerpos, una escotadura. Es decir, que esta escotadura va a servir para articular con la apófisis unciforme, con el gancho de la vértebra subyacente. Luego vamos a ver una imagen cómo es esta articulación. Presenta un foramen vertebral de forma triangular, la cual su base va a ser mayor
a sus lados, y su apófisis espinosa es corta, apófisis corta, que se inclina algo hacia abajo y es bifurcada en sentido, en su vértice, digamos. Y presenta lo que serían las apófisis transversas hacia ambos lados del cuerpo, y en sus extremos vamos a encontrar, además que tenemos a la base que va a estar perforada, va a formar el agujero o foramen transverso, va a presentar tubérculos, dos tubérculos, anterior y tubérculo posterior, en relación a estas apófisis transversas. Y presenta también carillas articulares que van a mirar la superior, la carilla superior mira hacia posterior y hacia superior, y la carilla inferior va a mirar hacia antero inferior, y un poco hacia medial, ¿no? También. Características individuales de las vértebras torácica. Recordar que era la columna que presentaba una concavidad anterior y una convexidad posterior. La vamos a encontrar en cuanto a individuales en la parte de T1, T10, T11 y T12. Y en breve, la primera es de transición, al igual que las últimas. Se van a parecer a las vértebras con las que se continúa. Y van a presentar, en el caso de T1, una fosita costal completa para la primera costilla. No es decir que no la va a compartir. Después vamos a ver que la número 11 y la 12 tiene características, algo importante es que no tiene fosita costal en sus apófisis transversas. Y presenta además, hacia ambos lados, una fosita costal propia, para la costilla con la que se corresponda. Tanto la número 11 y la 12. Además, la 12 va a presentar en su carilla inferior una articulación cilíndrica, que es la que va a compartir con las vértebras que se continúan, con las vértebras lumbares. Es decir, que vamos a ver que a nivel cervical y a nivel torácico, las articulaciones zigapofisarias son planas, pero a nivel lumbar van a ser articulaciones de tipo cilíndricas, ¿bien? Que son las trocoides. Características generales de estas vértebras. El cuerpo, si trazamos, vamos a ver que el diámetro transversal es igual al anteroposterior o parecido, y los cuerpos además hacia ambos lados, hacia superior y hacia inferior, presentan fositas costales. Esto, como decía, no se dan en todas, en algunas no, en el caso, como decía, en la número 11 y la número 12 solamente presentaba una sola. Y la 10 también presenta una sola, van a ver que hacia superior. Pero es compartida en ese caso. Bien, entonces tenemos dos fositas para articular en parte con la cabeza, con una de las carillas de las costillas. En la fosita superior, tengan en cuenta que va a articular con el número con la costilla, se corresponde con el número de vértebras. Si esta sería la torácica número 7, arriba va a articular la costilla número 7. ¿Bien? En cambio, esta la comparte con la de abajo. Los forámenes, el foramen vertebral es circular, las apófisis espinosas, estas apófisis espinosas son largas e inclinadas hacia posterior. Y vamos a ver que van a presentar también apófisis transversas, pero están ubicadas hacia posterior y hacia
lateral del cuerpo, está bien hacia posterior y lateral al cuerpo, y van a presentar en sus extremos y en su cara anterior una fosita costal. Esa fosita costal va a servir para articular con el tubérculo costal que presenta la costilla, hacia ambos lados. En los extremos de esta apófisis transversa y mirando hacia anterior. Y las apófisis articulares con sus carillas articulares que van a mirar la superior, va a mirar la superior, va a mirar hacia posterior, hacia superior y hacia lateral. Hacia superior, hacia posterior y hacia lateral. En cambio, la inferior va a mirar hacia inferior, hacia anterior y hacia medial. Características individuales de las vértebras lumbares. Vamos a ver que estas vértebras lumbares tienen características en la primera y la quinta lumbar. Vamos a ver que en el caso de la quinta lumbar se marca algo importante que tiene que ver con lo que sería la articulación que presenta con el sacro, con la base del sacro. La quinta lumbar, su cara anterior, tiene una altura mayor que la cara posterior, que tiene que ver, como decía, por la oblicuidad de su cara anterior que articula con la base del sacro. Ahí vamos a ver que donde se forman las lordosis cervical, en el caso lumbar, el disco va a ser lo mismo, más alto hacia anterior con respecto hacia posterior. En cambio, en la sifosis es al revés. El disco es más alto hacia posterior con respecto a lo anterior. Acá tenemos las características de estas vértebras, como le decía, la parte de la quinta vértebra lumbar, mayor altura del cuerpo en la cara anterior. Y las características generales, vamos a ver que tiene el cuerpo, donde si trazamos líneas, el diámetro transversal va a ser mayor que el antero-posterior. El foramen vertebral es triangular y la base es igual a sus lados. Presenta apófisis espinosas, son las más voluminosas de todas. Son rectangulares y horizontales. Las apófisis transversas son largas, finas y se llaman apófisis costales. Vamos a ver que estas apófisis costales, en la base y en la cara posterior, presenta lo que se llaman apófisis accesorias. Acá marcamos de vuelta, en lo que sería la apófisis transversa. En la cara posterior tenemos el apófisis accesorio. También vamos a ver que en las apófisis articulares de estas vértebras lumbares, su carilla articular, en parte va a mirar lo que sería la carilla superior, va a ser cóncava hacia posterior y va a mirar hacia posterior y hacia medial. En cambio, la carilla inferior va a ser cóncava hacia anterior y va a mirar hacia anterior y hacia lateral. Y también tener en cuenta que
En la cara posterior de cada apófisis articular superior vamos a encontrar una protrusión llamada tubérculo mamilar. Esta sería la apófisis articular, la superior. Ahí vamos a encontrar ese tubérculo. El sacro es un hueso que presenta 4 caras, una cara anterior, una cara posterior, caras laterales, una base y un vértice. Este hueso es oblicuo y es incurvado. Es incurvado de arriba abajo y se va a situar en la parte posterior de la pelvis. Es un hueso que va a ser aplanado en sentido de adelante hacia atrás y es más voluminoso arriba con respecto a, digamos, en su descenso, va a disminuir su volumen. Vamos a ver que este hueso, producto de la fusión de 5 vértebras, va a presentar una base que va a articular con la quinta vértebra lumbar mediante su disco intervertebral, formando una articulación, una sínfisis, al igual que el vértice, que va a articular con el coxis, también se forma otra sínfisis. Presenta en la cara anterior, respecto a esta base, el promontorio, que es este reborde, que vamos a ver después que junto con ambos coxales que presentan en su cara medial un reborde, llamada línea arqueada, que sirve como referencia para marcar lo que sería el límite entre la pelvis mayor y la pelvis menor. Las carillas articulares, recordar que hacia ambos lados el sacro va a articular con los coxales, tanto en el izquierdo como en el derecho, formando la articulación mediante sus medios de unión, va a ser una diartrosis y según su movilidad una anfiartrosis que va a permitir los movimientos de balanceo. Presenta en su cara anterior líneas transversales que nos marcan ahí que hubo una fusión de los cuerpos vertebrales y en los extremos de cada línea transversal presentan los agujeros sacros anteriores, acá tenemos los posteriores, pero por los anteriores van a salir los nervios que van a formar los plexos. ¿Bien? Van a salir por el canal hacia anterior, formando, lo van a ver después, que es el plexo sacro y demás. El conducto sacro, este conducto se continúa el conducto vertebral, pero dentro del sacro. Su diámetro disminuye al descender. En su interior encontramos lo que es la cola de caballo, que va a estar formada por las 10 últimas raíces espinales, caudales a las segundas raíces lumbares. Esto lo vamos a ver en la parte de lo que sería médula espinal, pero tener en cuenta el contenido de este conducto sacro. El resto de las referencias. El coxis, bueno, recordar que también es otro hueso que es producto de la fusión de 4 o 5 vértebras. Ahora vamos a hablar de articulaciones y medios de unión de las vértebras. Tenemos los discos intervertebrales, recordar que son estructuras fibrocartilaginosas que tienen forma de anillo biconvexos y que van a tener dos porciones, una porción periférica, que es el anillo fibroso, una porción central, el núcleo pulposo, y el núcleo pulposo, en los movimientos de la columna, se va a deformar y se desplaza para amortiguar las presiones que recibe por los movimientos, el peso. Y son cambios morfológicos que van a ser limitados por el anillo fibroso periférico.
Y como tener en cuenta que estos discos presentan grosores diferentes que van a variar de acuerdo al nivel. A nivel lumbar son más gruesos. Pero también, como ya había hablado hace un rato, donde hay lordosis, en estos discos se produce un aumento de grosor hacia anterior. Y donde hay cifosis, se produce un aumento de los discos hacia posterior. Recordar lordosis cervical y lumbar y cifosis, donde tenemos las vértebras torácicas. Entonces, también vamos a decir que estos discos van a retener agua y su tamaño disminuye con la actividad y con la compresión de la actividad, ¿no? Del trabajo, etc. Y las cargas vertical de la columna vertebral lo que va a hacer es producir un aumento de presión en el núcleo pulposo y esto provoca la salida del agua porque la zona cartilaginosa es una zona que retiene agua. Cuando la columna está en descanso, no hay carga, las características del núcleo que va a tener la parte cartilaginosa, va a tener afinidad por el agua y vuelve a reabsorber el agua, y esto hace que luego, con el tiempo, se recupere su volumen. Por eso, esto explica que con lo que sería la actividad, el trabajo diario, se llega a reducir aproximadamente 1 centímetro por día, luego de la actividad. Que esto se recupera con el descanso. Esta capacidad de recuperación, de concentrar agua, disminuye con la edad. Ahora vamos a ver articulaciones, lo que serían a este nivel, las ciga-apofisarias. Ten en cuenta que a nivel cervical y a nivel torácico son sinoviales planas, y a nivel lumbar son cilíndricas. ¿Bien? Lo mismo se daba con la carilla inferior de la apófisis articular de la última vértebra torácica. Recordar eso. Esto es una articulación llamada uncovertebral. Es una articulación que se desarrolla a partir de los 10 años de edad. Las carillas articulares superiores presentan una escotadura que va a articular con el gancho, con el proceso unciforme de la vértebra subyacente, y estas carillas presentan cartílagos articulares, y entre ambas carillas se va a formar una hendidura, que esto va a dar lugar a una cavidad articular similar a las sinoviales. Y lateralmente va a estar limitada por tejido conectivo, que actúa como una cápsula articular. Acá vemos la hendidura que se forma de las carillas articulares hacia ambos lados, por parte de la cara lateral e inferior del cuerpo, y por parte del gancho o el proceso unciforme de la vértebra subyacente. Las articulaciones costovertebrales, donde en general la cabeza de la costilla va a articular con la fosita costal superior e inferior. Esto es en general, como decía, no se da en todos los casos. Que va a estar separada por el disco fibrocartilaginoso intervertebral. También tenemos otra articulación a este nivel, que es la costotransversa, que se da a nivel de lo que sería la fosita para el tubérculo costal, de la costilla. Estas dos articulaciones son sinoviales planas. También. Ahora, entre las láminas y las apófisis
espinosa y transversa se producen sin desmosis. En el caso del ligamento amarillo, une las láminas entre sí. Va de lado a lado, de la lámina con la de arriba y con la vértebra de abajo. Después, tener en cuenta que entre las apófisis espinosas tenemos un ligamento interespinoso que va a ir del borde superior de una apófisis al borde inferior de la otra apófisis, y estas tenemos hacia, digamos, posterior un ligamento llamado ligamento supraespinoso, que lo que hace es unir los vértices de estas apófisis y se va a relacionar hacia anterior con el ligamento interespinoso. Ahora, vamos a ver que este ligamento supraespinoso me va a conectar los vértices de las apófisis espinosas, por un lado. Y este ligamento supraespinoso va a ir desde C7 hasta el sacro. Este ligamento a nivel cefálico se hace estructuralmente distinto. Va a presentar una base superior y un vértice inferior. Esta base se va a fijar en lo que es la protuberancia occipital externa hasta el foramen magno, y el vértice en lo que sería el extremo de la apófisis espinosa de C7. Como que cambia estructuralmente, ¿no? Es como una continuación del ligamento supraespinoso. Ligamento intertransverso, que va desde una apófisis transversa a la otra. Ligamentos periféricos de los cuerpos, tenemos el ligamento longitudinal anterior, que se extiende desde el occipital hasta la cara anterior de la segunda vértebra sacra, y se fija en la cara anterior de los cuerpos vertebrales y en la cara anterior de los discos intervertebrales. Y el ligamento longitudinal posterior, este se extiende desde el occipital hasta la primer vértebra coxígea y cubre, digamos, la pared anterior del conducto vertebral. Se va a insertar en la cara posterior de los cuerpos y de los discos intervertebrales, en el caso del ligamento longitudinal posterior. Con respecto a los pedículos, se forman escotaduras. Escotaduras superiores e inferiores. Vamos a ver que por esas escotaduras van a pasar los nervios espinales, que son los que van a formar en algunas partes los plexos. En el caso cervical, braquial y lumbosacro. Hacia ambos lados se da esto, ¿no? Acá les dejo un caso clínico que tiene que ver con una hernia de disco, todo el proceso, donde va a comprimir al nervio, a la salida del nervio espinal, y la persona consulta por un dolor, al realizar un esfuerzo, el examen va a notar dolor de un lado, la parte izquierda, posterior al muslo. Entonces, bueno, acá se hizo un examen y se vio que en las imágenes había una disminución del espacio entre la quinta vértebra lumbar y el sacro. Se diagnosticó hernia de disco. ¿Bien? Pero para tener una idea de lo que puede pasar cuando uno realiza esfuerzos mayores. Bueno, esto es un cuadro para que completen todo lo que se vino hablando en la parte cervical, torácica y lumbar, completar todos estos espacios. Bibliografía van a encontrar en el PRO.
Ahí es donde me basé para hacer esto. Bueno, ahora sí. Chau, nos vemos.